me presenté un lunes 1 de octubre del año 1990 a la comisaría 86, así se llamaba, de la policía de la capital en Villa Ayes. Y bueno, casi me morí en el primer verano que pasé en el Chaco porque demasiado calor hacía. Y como antes nosotros no teníamos ni ventiladores para nuestro dormitorio, así, nada, así. Y aire acondicionado de eso era más o menos una historia para nosotros. Entonces teníamos que buscar, si hacía calor, dormir afuera, sacar nuestro colchón. Y como la comisaría de Villa Ayes desde ese tiempo y hasta ahora es de doble planta, tiene un holcito así en el primer piso. Se sube de planta baja uno y se va, está el dormitorio y ahí tiene un holcito afuera. Y bueno, si hay vientecito, por lo menos uno puede superar el candente calor que se tenía y por lo menos dormir algo, porque uno tenía que levantarse a las 23:15, prepararse y entrar de guardia, segundo turno, hasta mediodía o hasta pasar el mediodía. Entonces, tenía un compañero que se llama Carlos Portillo y es guaireño. Y él, sabemos que los guaireños tienen un tono, una forma de hablar, ¿verdad? Y él siempre con ese tono me decía, me dijo, Leico es que taupé. Así me dijo. Pepe Arqueta le dije y expresándole la denominación de su grado, mi suboficial fulano de tal. Sí, Pepe Arqueta. Pepe o qué pecar ahí, me dijo él. Y el señor duerme ahí. Y dije yo, ¿cómo que el jefe va a dormir acá? Porque para ahí le decimos al jefe, ¿verdad? Cuando hablamos nosotros entre nosotros. ¿Cómo el jefe va a dormir acá? Él tiene su dormitorio y tiene ventilador. Ahora tiene. No creo que venga a dormir acá. Entonces yo no le hice caso porque él en 2-3 palabras, después no te explica. Si no entendiste, ya está. Entonces yo llevé mi colchón ahí, entendí. Y en el primer, que me dormía ahí en el primero, hay alguien que me mueve todo así como levántate de ahí, ¿verdad? Tengo un espacio y se tuvió para eso. Y entonces le hice así. Y cuando nadie estaba ahí. Pero qué rápido es el que vino Qué rápido es porque tan veloz que yo ya no le puedo. Y en la siguiente, entonces yo ahí sí que ya me cubrí con sábana, ¿verdad? Porque había mosquito también, entonces en esa sábana que vino. Entonces, tapado hasta el rostro, la cabeza completo, intenté otra vez dormir. Y ahí ya vino y me estiró. Tapitipiró se llama el término en el cuartel, quienes te estiran la corta, o sea, la frazada, la sábana. Tapitipiro se llama, ese es el término. Te deja así la sábana, sin el podrí, como se dice, ¿verdad? Entonces, ahí sí que ya me hizo pensar un poco más. Ya medio dudé, ¿verdad? Entonces, pero me dejó en la puerta, la sábana, en la puerta. Entonces, con miles de dudas ya, porque ya no iba a ser una persona, entonces, no, era todavía la tercera la vencida, ¿verdad? Entonces, intenté otra vez acostarme y para dormir, y se llegó la tercera la vencida. Cuando intenté, me quedé un poco dormitando, así. Ya me llevó todo el colchón completo, metió en la puerta del dormitorio de hacia el hall, ¿verdad? Metió y ahí me dejó en el piso y me golpeé todito en el piso. Tuve golpes en el cuerpo porque me dejó en el piso, así.
así literal, y mi colchón metió en el... Y ahí sí, sin entender todavía lo que pasaba, tuve que llevar mi colchón y buscar otra vez mi cama, poner ahí mi colchón, intentar dormir. Nunca me dormí esa noche. Primero porque ya me asusté, porque ya no era, porque también cuando en la segunda oportunidad, cuando me hizo el tapitipiro, como les dije a ustedes, yo le seguí entonces, ¿verdad? Me levanté y le seguí a la carrera. Y no le encontré a nadie, yo estaba solo ahí. Y tiene que cruzar por la pieza del subjefe de la comisaría. Y tiene que pasar por ahí y tiene que bajar una escalera de madera y una escalera fea de madera vieja, no sé de cuántos años. Y tuvo que, la persona que sube tiene que hacer todo ese recorrido para bajar. Primero que nadie va a subir y va a cruzar por el dormitorio del subjefe. Los soldados no van a hacer eso, y solamente los soldados, y Carlos Portillo es el que estaba. Nosotros dos, que éramos los superiores de los soldados, los cabos y los soldados rasos, después nadie. Pero no solo eso, a mí para corroborar en dos ocasiones, primero cuando yo iba y venía, en una oportunidad alguien me seguía. Cuando me iba hacia la comisaría, alguien me seguía. Y una vez cuando alcancé el estadio Dr. Benjamín Acebal de Villa Ayes, ahí en ese camino se llama Avenida España, cuando alcancé ahí, un perro, le tengo miedo al perro. Y el perro se fue y me asusté yo porque el perro creí que me iba a morder a mí. Pero tal es que cuando se fue, no se dirigió a mí el perro, sino se dirigió de frente, ¿verdad? De frente. Cuando vino yo me preparé como para defenderme del perro, pero el perro no vino hacia mi persona. Vino hacia el lado que yo estaba viendo que alguien me seguía. Porque cuando yo pegaba la vuelta, volteaba la cara, yo ya no le veía a nadie, pero yo le veía de reojo a alguien que caminaba a mi lado. Entonces, cuando el perro vino y no me atacó a mí, sino le atacó a alguien que no estaba a mi lado, y como pateándole el que estaba a mi lado, el perro y hace esa reacción y salta y después retrocede como querer morder a la persona. Ahí y ahora se me eriza otra vez la piel como en ese momento, porque demasiado grande me asusté. Nunca un susto como eso tuve en mi vida. Ahí sí que me asusté muchísimo. El cabello se me quedó así, lo que ya no tengo, ¿verdad? Entonces, y después cuando yo me casé en 1996, me perseguía y me apretaba así, como se dice mi papá, el pescuezo, dice el cuello. Y ahí me apretaba, y una vez le dije a mi señora, alguien me aprieta acá, le dije, en el rostro, o sea, en el cuello. Y ella me dijo que yo tengo pesadilla nomás, ¿verdad? Entonces, ¿cómo no puedo demostrarle, verdad? No puedo demostrarle porque, ¿cómo le explico que no es pesadilla lo que tenía? Entonces me callé nomás, y en otra oportunidad, ahí sí le despierto y le digo, ay, me andé la luz porque hoy que me hace yo que ese que era jada, ¿me entiendes? Levantate a encender la luz porque no estoy soñando, estoy sintiendo, y para que no digas por mí que ya tengo otra vez pesadilla. Entonces eso le dije, y bueno, esa es la historia. Después, como decía mi suegra, te voy a volver a caraía, moite raza de guaca, cupeu, a ellos en baitén de yeje, ya cupea, a ellos en baité con gallereres, nunca más no hubo a ver mandé. Y ocurrió así. Yo hice eso que mi suegra me recomendó, y nunca más, fue la última vez hasta hoy.
recién nos mudamos a Guaramaré para quedarnos en la casa donde estamos ahora mismo. Tuvimos que mudarnos 3 veces. Siempre en la misma cuadra, tipo un triangulito que hicimos ahí. Y en la primera casa que nos mudamos, una noche antes mi hermano tenía que ir ahí para quedarse ya en la casa porque la dueña quería que se hiciera eso. Entonces, ellos se fueron, como tenían creo que 17, 18 años en ese momento, estaban jugando con su celular ahí y eran la 1 de la madrugada más o menos. Y cuando dio casi las 2, empezaron a sentir ahí que le golpeaban la puerta, pero así violentamente. Entonces se asustó, se fue, entró en la casa, prácticamente no le dio importancia, no nos contó luego porque normalmente no nos van a creer que pasó eso. Después nosotros nos fuimos, justamente era una noche de Navidad, y como prácticamente todas las noches nosotros estuvimos ahí de festejo, esa primera noche que nos quedamos no pasó casi nada. Pero en la segunda noche empezó otra vez el ruido, pero así fuertemente, y vos bien no había nada. Y eso fue muy raro esa casa porque nosotros íbamos a comprar y ya no se pudo, vamos a comprar, no se pudo, y hasta ahora no se vendió esa casa. Siempre pasa gente por ahí, se queda unos meses, 4 meses y después se va. Van a comprar, pasa algo y no se compra. Va otra persona, pasa algo, se compra y siempre y hasta ahora se queda. Pero el ruido como tal siempre hay es ruido violento, de tipo te golpea la puerta, la ventana, todo. Revisar y no hay nada. Ojo, como se dice el ruido. Eso es algo que hasta ahora se mantiene en esa casa y nunca se compró. Pero ahí se contó algo de eso antes, ustedes escucharon algo, de que pasó algo allí, por ejemplo, no. No, la verdad que siempre se cuenta que tipo se siente, vos pasas por ahí se siente cosas raras de la gente. Hay una señora que vivió, que era la vecina de ese que estaba al lado, que vivió mucho tiempo ahí, y había otro señor también que estaba hacia la derecha, la señora hacia la izquierda, y los dos murieron de forma muy rara, o sea, murieron solos. Y se tardó casi 3-4 días en descubrir su cuerpo, ya se descubrió más que nada por el olor de los dos luego. Y los dos, la condición de los dos es que pertenecían a la misma iglesia, creo que era pentecostal o algo así. Y eso es lo malo que pasó cerca de ahí, pero en esa casa como no se sabe lo que pasó. O sea, vos solamente has ruido. ¿Y en qué parte mismo está de Guaramaré eso? Guaramaré está, si te vas por acá. No, ¿en qué parte de Guaramaré? No sé si conocen la placita que tiene ahora Arroyo, que tiene mucha carita de eso. Sí. Bueno, 5 cuadras más adentro. Sí, más hacia arriba. Ya. Esa es la historia que me pasó, no sé, lo pasó. Esta es una leyenda ecuatoriana que me contaron cuando estaba yo. Y es dependiendo de donde vos estés, cambia la versión un poco. Y es la leyenda de María Angula o María Angulo. ¿Qué pasa con esta chica? Ocurrió en la época de la colonia. Se dice que era hija de una ecuatoriana y de un español. Y que esta chica era muy mala, muy traviesa y muy rebelde. Llega un momento que la mamá le dice a su hija que vaya al mercado a comprar tripas. Y la chica, en vez de hacer caso, se va y se gasta la plata. Y cuando ya llega la tarde, se da cuenta que no ha hecho el mandado. Y como se le conocía, ella se fue a un cementerio, desenterró a los muertos que estaba recién enterrado y le sacó las tripas. Y se lo llevó a su casa. ¿Qué pasa? Durante la noche ella siente que comienzan pasos en su pieza. Y cuando ella despierta, ve al muerto, ve que la mandó por sus tripas que se le llevó. Y ahí hay 2 versiones. Se dice que ella, por el susto, entró en lo que era y ella agarra un cuchillo y se saca ella misma sus tripas y la entrega para que le den una. Otra dice que el muerto se la lleva y que no se sabe más sobre ella. Y cuando él se casó recién con mi mamá, él se fue a echar por 2 años. Y mi mamá y yo se quedó embarazada de mí. Nos quedamos solos. Y cuando eso se estaba haciendo recién en mi casa, eran 2 piezas nomás y una cocina, y fuera todo abierto. Y yo soy de esta. Y a cada vez me dio compañero.
Entonces, como mi mamá estaba sola, siempre venía mi abuela o alguien a quedarse en la tarde, pero en la noche se tenía que ir. Entonces, como que íbamos a mi mamá se quedaba sola conmigo embarazada. Y me acuerdo que esto es lo que ella me contó, que cuando ella estaba sentada enfrente de tu casa y enfrente de tu casa estaba abierto, solo había ese portoncito de alambre. Y ya era como de la noche, estaba todo por cerca. Y de la nada ella mira hacia la calle y está todo oscuro, ¿verdad? Y de la nada ve algo que vuela enfrente de la calle, ¿verdad? Y ella se caga todo. Y ella dijo que vio una personita chica, negra, todo pintado, ¿verdad? Y ahí ya se dio cuenta que mi abuela le dijo que explicara y explicara. Y ella le dijo, por favor, no me asustes, cuídame en vez de asustarme. Y eso es lo que pasó y que después también a mi abuela, mi abuela dijo que era su amiga. Y yo le tengo que hablar a esa señora, y yo no puedo escuchar su nombre. Hay veces que mi abuela me cuenta y yo no quiero saber. Porque muchísimas veces ya me contó los relatos que pasó. Una vez que me dijo que estaban jugando la ropa de mi abuela. La primera noche y ella con la ropa y dice que ella estaba jugando su ropa y que de la nada escucha pasos detrás de ella. Y mi abuela es una persona bastante creyente, religiosa. Y le dijo, en guaraní le dijo, ella también ayuda haciendo, poco me hace a asustar a Cami. Entonces, así le dijo, tengo que, vos tenés que cuidar en vez de asustarme. Y dice que, pero de verdad, así como una abuela, mi abuela sin miedo al éxito. Y dice que después de que el éxito empezó, no le hizo más caso. Y dice que desde que mi mamá vio eso, mi mamá, según ella, él le cuidó mientras estaba embarazada. Y así me dijo, y mi papá dice que yo soy hijo de Pero mi abuela siempre era de hacer brujerías y todo eso, mi hija abuela. Y en mi casa siempre se siente movimiento. Y yo tengo la mala costumbre de entrar a bañarme demasiado tarde. Y en mi casa está separado lo que es el sanitario de la ducha. Y siempre que entro a bañarme... ¿En qué lugar? ¿En qué lugar está? Acá cerca nomás. ¿San Lorenzo? Sí, cerca del hospital de Calle. Bueno. Y mi abuela siempre se suele levantar y se ve y me dice, ella jura mópico, yo me dice eso. Y en una ocasión yo escuché que ella me dijo, ella trae así. Y yo le dije, ¿es posible la abuela? Sí, le dije. Y después salí a bañarme y cuando me iba en la pieza mi abuela estaba enfrente mismo del mío. Y se levantó y se fue y me dijo, ella jura mópico, yo me dijo. Y yo digo, y me acababa de preguntar. Y me fui a mirar, ¿y cómo estaba durmiendo? Yo no sé todavía ni quién fue lo que me habló esa vez. Pero yo escuché demasiado bien que entró al baño, que tiró la cadena y después cuando yo salí no había nadie. Y después de unos cuantos días, yo tengo la costumbre de taparme todito cuando duermo. Y sí o sí también duermo con una luz prendida. No puedo dormir con la luz apagada. Y sentí que demasiado fuerte me apretaron mi mano. Y así como me dijeron también, como dijo el profesor, yo pensé que era un sueño nomás. Y después cuando me desperté estaba todo rojo mi dedo por acá. Pero no es la primera vez que pasa. A mí me llegó a pasar 5 o 6 cosas por ahí en mi casa así. Y tengo también un tío que es demasiado hincha. Y siempre me suele acertar con las cosas. Y una vez me tiraron una vincha y... ¿cómo se dice? Una vincha. Y yo le dije, ¿qué pucha te dejan un poco de pesar? Le dije. Y cuando salí, estaba yo sola otra vez en mi casa. Y en otra ocasión iba a cenar, tenía mi coca sobre la mesa y la coca del leite, ¡pum! Voló. Mi abuela me dijo que no le gusta la coca, pues se tiró mi coca. Me acierta, no me quiere tirar. Y así, todas esas cosas pasan en mi casa. Y siempre fue así. De per sí a mi mamá
mamá y ahora que tu mamá me persigue a mí, no me dejaste nada. Años anteriores, cuando teníamos nosotros reunión familiar, siempre teníamos, o sea, nosotros primos somos pocos, somos 5 primos de la generación de abril, más los chiquitos. Pero cuando eso éramos nosotros los chiquitos y éramos 5. Lo que pasa es lo siguiente: nuestros padres nos dejaron en la casa de nuestra abuela por una tía, una noche. Y en una de esos, nosotros, de hacernos tan iguales, como dijo abuela, le pedimos para ver su libro de terror. Pasa lo siguiente: en medio de la película, mi tía empieza a preparar la cena, todo eso cenamos mientras vemos, y de repente empieza a sonar la puerta, o sea, la casa de abuela tiene una puerta más en su cocina. Bueno, esa puerta empieza a sonar. Hay alguien que está tocando. Y bueno, nosotros fingimos demencia y decimos, seguro que ya está tocando y nos quiere asustar. Bueno, pasa lo siguiente y después vemos así y nos damos cuenta que nuestra tía salió del baño. O sea, que ya no estaba ninguno en la cocina. Bueno, nosotros ignoramos ese momento y después escuchamos a alguien que aplaude en frente de casa. Bueno, abuela sale a ver y no había nadie. Y nosotros ya teníamos miedo, y más que estábamos viendo la película y empezamos a dimensionar: ¿será que nos está pasando algo mismo? Y después de eso ocurre más seguido. Empiezan a tocar otra vez la puerta, empiezan a aplaudir y después llegó al punto que llevaron a tirar piedra. Y eso empezó a escuchar por casa. Y también se tiró piedra por la puerta de la cocina. Y después nosotros pensamos que alguien nos quería asustar o por una broma, pero todos estábamos en ese círculo. Y todos los 7 que estábamos ahí teníamos miedo. Y después empezó a ser más complicada la cosa cuando en vez de tocar la puerta era tirar piedra. Y se tiró unas 3 piedras por la puerta. Nosotros ahí nos asustamos de verdad, pensamos que alguien estaba jugando, alguien estaba haciendo algo. Y después de eso, abuela se levanta y empieza a dar la vuelta por la casa y no encuentra a nadie. Y los vecinos ya están todos durmiendo, estaba todo apagado las luces, ellos estaban y no había nada. Mi tía le escribe al vecino de al lado y no le responde. Después revisamos que estaban todos durmiendo. Nosotros queríamos saber de dónde venía el tema. Después, cuando cerramos todas las puertas y las ventanas, empezamos a darnos cuenta que había un olor raro adentro de la casa. Nosotros estábamos en la sala. Y después de eso, agarra y se va y vuelve la luz. Así de golpe. Y en una se va la luz, y cuando abuela iba a prender una vela, vuelve. Y ahí para. Y después mi tía se levanta, se va a la cocina a revisar otra vez si hay algo en la puerta. Y nosotros ya con miedo, nosotros 5 estábamos rodeados abrazándonos a él. Y mi abuela y mi tía son las que estaban mirando. Y después mi tía llega a la cocina y se da cuenta que ella dejó prendido el gas. Bueno, ella se da cuenta de eso, paga y después abrimos todas las puertas. Y después cuando abrimos todo, cerramos y volvemos a querer saber si vuelven los sonidos y no pasa nada. Después pasa un tiempo y al día siguiente abuela dice: tenemos que comprar miel y caña y tabaco. Y nosotros queríamos saber por qué teníamos que hacer eso. O sea, tanto ella quería. Porque nos mandó a buscar miel a nosotros y le dijimos: no encontramos abuela, le dijimos: no, pero tienen que ir a buscar, tienen que traer ese para hoy. Y bueno, después nosotros nos vamos a buscar y encontramos la miel, traemos y abuela hace, y abuela tiene tatacuajo. Bueno, abuela agarra, prepara y deja ahí. Y se va y ella le empieza a agradecer, empieza a hablar ahí. Le dice: gracias por avisarme que tal cosa no me di cuenta, no sé. Ella empieza a hablar sola. Y nosotros ahí vivimos el miedo de que, ¿por qué está hablando sola abuela? Y mi tía después no nos dice nada. Y después cuando crecemos, o sea, 3 años después, ella ahí nos dice que mi abuelo en un momento trajo o llamó la atención del bombero. Y que nosotros estamos cuidados por el bombero. Significa que nuestro ángel es el bombero. Porque si necesitamos algo y si alguien nos está molestando, digo que le llamemos. Y que aquella vez no nos dijo porque éramos chiquitos todavía, pero ahora que todavía estamos crecidos vamos a entender, o tal vez le vamos a comprender lo que ella estaba haciendo. Y desde ahí se quedó esa costumbre de que cuando algo nos sucede,
Por ejemplo, alguien fue festivo en nuestra familia, de los 5 primos, venimos a la casa de abuela y le traen miel o tabaco o caña, uno de los 3. Le agradecen y después se van. ¿En qué lugar? En Capiatá.